primera, segunda y tercera de Juan. Pero también conversamos en ese momento que fue un hombre un ser humano común y corriente, ¿verdad?, que integró el grupo de discípulos de nuestro Señor Jesucristo en esos 2 años y medio, 3 años que él estuvo en Palestina, ¿verdad?, ejerciendo y desarrollando su ministerio. Pescador, junto a su hermano, ¿verdad?, Jacobo, integraban este grupo de amigos o de discípulos de Jesús, pero que se caracterizó, ¿verdad?, en esa época precisamente por mostrar esa fragilidad y esa naturaleza humana que nos es propio a todos, ¿no? Incluso en algún momento con su hermano Jacobo quisieron hacer lobby para pedirle a Jesús, ¿verdad?, ocupar lugares de privilegio cuando Jesús estuviese en la gloria, ¿no? Ahora este concepto de lobby hoy día está incluso normado, ¿verdad?, y legalizado, y hay algunas empresas y personas que se dedican a esto. Bueno, este hombre Juan quiso hacer algo, ¿verdad?, parecido. Fue un hombre incluso que en algún momento fue violento, ¿no? Que quiso orar y pedir, y se lo dijo a Jesús, ¿no?, que se derramara fuego sobre Samaria, ¿no? Se le llamaba el hijo del trueno. Era un hombre sin duda rudo, ¿no?, porque era pescador, pero era un hombre común y corriente. Dicen los autores y los escritores, ¿verdad?, y los historiadores, que fue el único de los apóstoles que no vivió el martirio, ¿no? Porque todos los apóstoles, ¿verdad?, de acuerdo a los registros, a la historia, fueron mártires. Juan falleció siendo ya una persona de bastantes años, e incluso se piensa que sobre 90 años. Él estuvo exiliado en una isla, la isla de Patmos. Ahí fue donde precisamente Dios le dio una revelación especial, ¿verdad?, a través de visiones, y él escribe lo que hoy día conocemos como el libro de Apocalipsis, ¿no? Además, esta carta la escribe, la primera carta de Juan, no hay destinatarios. Si usted revisa, a diferencia de otras cartas que aparecen en la Biblia, no aparece de manera concreta, objetiva, a quién envía la carta, pero se cree, ¿verdad?, que fue a un grupo de iglesias cercanas, ¿no? Es una carta más bien pastoral, es una carta, incluso algunos la definen como una carta homilética, es decir, un sermón, ¿no? Y es muy hermosa, es muy linda, y la riqueza que tiene, y lo dijimos el domingo pasado también, es porque está escrita por alguien que vivió la experiencia de Jesucristo. Y lo relevante es esta experiencia humana, ¿no? Porque nosotros hoy día, obviamente, y lo cantamos recién, Él vive, hoy vive el sábado. ¿Y por qué Él vive? Porque Él vive en mi corazón, ¿no es cierto? Eso dice el coro. Bueno, Juan vivió esa experiencia, ¿verdad?, en primera línea. Él participó con este Jesucristo, con este Cristo, ¿no? Y estuvo presente también en este suceso de la resurrección. Entonces, el testimonio que hay acá, ¿verdad?, es potente. Fíjense, y sobre eso también hablamos el domingo pasado. Este es un repaso, por favor. Todavía no ha empezado la prédica, así que no me la contabilice, ¿no? En el capítulo 1, en los primeros versículos, él expresa esta vivencia. Fíjense, dice, lo que hemos oído, estoy leyendo el versículo 1, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida, ¿no? Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio. Está hablando de Jesucristo. O sea, incluso dice, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos oído, ¿ok? Y bueno, el pasaje que hoy día quiero compartir con ustedes está al final del capítulo 1 y comienzo del capítulo 2. Y le voy a pedir que abran sus Biblias, ¿verdad? Ahí, y comencemos a leer desde el versículo 5 del capítulo 1. Yo estoy leyendo la versión NBI. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos
y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Tengamos un momento de oración. Señor, necesitamos, por supuesto que sí, mi Señor, tu ayuda. Y te damos gracias, Señor, porque el estar juntos, el animarnos, Señor, el elevarte canciones, himnos, Señor, a partir del propio testimonio de nuestras vidas, Señor, que nos identifican con esas letras, es maravilloso. Gracias, Señor, nos emocionamos, Padre, y sobre todo de saber que estás con nosotros, Señor, qué maravilla. Dios mío, ayúdanos en nuestra humanidad a entender, Señor, esto que es tan relevante, Señor, de saber que tú estás aquí con nosotros, porque esa fue tu promesa. Tú sabes, mi Señor, que siempre nos vinculamos a través de sensaciones, emociones, sentimientos. Incluso nuestra cultura nos engaña, Señor, porque pareciera ser, Señor, que tenemos que sentirte para creer que estás aquí. Señor, lo cual hace, Señor amado, poner en duda tu promesa, porque tú dijiste que ibas a estar y tú lo prometiste. Ayúdanos a creerlo, Señor. Fortalece nuestra fe, porque si logramos finalmente aceptarlo, entenderlo, amado Dios, solo hay una sola posibilidad: humillarnos en tu presencia, porque tú eres santo, y porque tú eres justo, y porque tú eres bueno. Por eso, Señor, al acercarnos a tu palabra, ayúdanos a entenderla, Padre. Es una palabra dura, porque nos confronta con nuestro pecado, pero también es una palabra de amor y de misericordia, porque nos muestra a tu Hijo Jesucristo, que nos entiende, que nos contiene, que nos transforma, que nos salva, que nos perdona. Señor amado, y podemos estar en tu presencia por su intercesión y por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso, Señor, gracias. Tú sabes cómo llegamos esta mañana hasta este lugar. Somos tan complejos, Dios mío, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestras motivaciones, en nuestras prioridades. Y cada uno, Señor, como decía mi hermano Hernán, estamos viviendo experiencias diferentes, distintas en el día de hoy. Ayúdanos. Que nada, Señor, interrumpa, Dios mío, la predicación de tu palabra, Señor, la exposición de tu evangelio, la lectura y la meditación, Padre Santo, que tu Espíritu Santo quiera ministrar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos y te exaltamos, Señor, y te agradecemos tu fidelidad y tu misericordia, Padre. Ayúdanos a descubrir esta dimensión de vida a la cual tú nos llamas, Padre Santo, y que muchas veces está escondida, sesgada, o que nosotros rechazamos por alguna razón. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que también millones de hijos tuyos, hermanos nuestros, en esta misma oportunidad, Señor, algunos antes, otros después, se reúnen, Señor, para proclamar tu grandeza,
para agradecer, Señor, tus bondades y para reconocerte como el único Dios verdadero. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre, eres maravilloso, eres bueno, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, si usted se fija en lo que hemos leído, es interesante, pero a la vez, ¿verdad?, es fuerte constatar que el primer elemento que Juan coloca sobre la mesa en esta carta que es pastoral es el pecado. Él no anda con rodeos, ¿verdad?, sino que va directo a la vena. Ese es un término que corresponde al posmodernismo siglo XXI. Va directo a la vena. Pero lo hace con, y un poco la característica de este hombre, ¿no?, con una expresión de cariño y de ternura. Incluso, ¿verdad?, él lo dice, hijitos, en el versículo 1 del capítulo 2, ¿no? Hijitos, o mis queridos hijos en la NBI. Mis queridos hijos. Les escribo estas cosas para que no pequen. Hay un corazón, ¿verdad?, que también lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, un corazón pastoral, preocupado, ¿verdad?, por lo que los hermanos estaban viviendo en la zona. Acuérdense, se los comparto a los hermanos o hermanas que no pudieron venir, que uno de los problemas que estaba enfrentando, ¿verdad?, esta iglesia y muchas otras comunidades de ese primer siglo eran herejías, ¿no?, apostasías, falsos maestros, donde el gnosticismo era una corriente filosófica, ¿verdad?, que provocaba mucha confusión, y tan riesgosa era esa influencia que hacía dudar absolutamente de la deidad y de la humanidad de Jesucristo. Uno de los planteamientos del gnosticismo, ¿verdad?, es que la materia es mala, por ejemplo, de tal manera que era imposible entender que Dios pudiese encarnarse en lo pecaminoso, en lo malo que era la materia. Por consiguiente, la consecuencia era que Jesús era algo aparente. Jesús no era realmente hombre. Y eso, ¿verdad?, complicaba las bases mismas del Evangelio, porque precisamente quitaba, ¿verdad?, este acto humano del Hijo de Dios de vivir la experiencia humana, definitivamente, ¿verdad?, hasta el sacrificio de su propia vida, de su carne. El acto de derramar, ¿verdad?, su sangre. Incluso, ¿verdad?, esta aflicción que vive Jesús, absolutamente relativo, porque el gnosticismo, ¿no?, porque esto es aparente. La deidad no puede, ¿verdad?, fundirse o participar de lo malo que es la materia. Entonces, había una preocupación, esta preocupación también la encontramos en las cartas de Pablo. Y Juan, ¿verdad?, de alguna forma en esta carta, son 5 capítulos, aborda algunos de estos elementos. Y comienza precisamente, una de las cosas que primero aborda es el pecado. Y fíjense que es interesante porque comienza, versículo 5 del capítulo 1, señalando, ¿verdad?, de manera concreta cuál es el mensaje. En la primera carta, en esta que estamos analizando, esta expresión, este es el mensaje que hemos oído, ¿verdad?, lo escribe en 2 oportunidades. Este es el mensaje. Y en esta ocasión, en el versículo 5, ¿cuál es el mensaje? Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz. Una de las particularidades de la reflexión de Juan es precisamente este concepto de luz. Fíjense que si usted revisa y va al capítulo 1 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta, también lo leímos el domingo pasado. Mire, eche una leidita por favor ahí en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5. También hay una mención, ¿verdad?, a este concepto de luz. Dice, en el principio ya existía el verbo. Estoy leyendo Juan 1. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir.
Y fíjense el versículo 4 y versículo 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La vida era la luz. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, ¿no? Un concepto potente. Incluso en el capítulo 3 de Juan, quiero volver a tocar, ¿verdad?, este concepto de luz, porque aclara un poquito más, ¿verdad?, lo que Juan quiere decir y que rescata de las enseñanzas de Jesús. Fíjense en el capítulo 3 de Juan, versículos 19 al 21. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente qué ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La luz, ¿no? Tenemos distintas aproximaciones, ¿verdad? Juan, en el capítulo 1, derechamente habla, ¿verdad?, de que la luz es la vida, o la vida es la luz, y está hablando de Jesucristo. Es más, el mismo Evangelio de Juan, ¿verdad?, señala más adelante en el capítulo 8, versículo 12, cuando Jesús se autodesigna a través de estas palabras, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por consiguiente, ¿verdad?, con estos pasajes de alguna forma podemos entender lo que Juan comienza a decir en su carta y que de alguna manera, ¿verdad?, él ha venido diciendo en los primeros versículos. Está hablando de Jesucristo, definitivamente. Está hablando de la luz, está hablando de Dios. Cómo esa luz, ¿verdad?, llega precisamente a la humanidad, ¿verdad?, donde hay tinieblas. Siempre vamos a encontrar, ¿verdad?, en la palabra del Señor esta dicotomía fuerte o esta tensión en lo que es y en lo que no es, ¿no? Si es blanco o es negro. Es decir, no, y creo que en otras ocasiones lo hemos conversado, ¿verdad? Aquí existe exactamente lo mismo. Es decir, hay una realidad, ¿no? Hay dos cosas, incluso Pablo por ahí, ¿verdad?, cuando él habla de no unirse en yugo desigual en 1 Corintios, él señala qué diálogo o qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas. Entonces, Juan comienza, ¿verdad? Dios es luz, y fíjense, lo señala expresamente, y en él no hay ninguna oscuridad. Por consiguiente, estamos en presencia, ¿verdad?, de un contexto en el cual se encuentra la humanidad, se encuentra nuestra vida, ¿verdad?, desempeñándose, desarrollándose, ejecutándose. Y en ese contexto, al haber definido, ¿verdad?, de quién está hablando Juan, entra definitivamente a confrontar el corazón y la vida de aquellos que estaba destinada a la carta. Y si usted revisa de los versículos 6, ¿verdad?, en adelante, y acompáñeme porque yo voy a ir mostrándole algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él. Versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado. Versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado. Versículo 4 del capítulo 2, si afirmamos, lo conozco. Fíjense que en esas cuatro acepciones, en esas cuatro afirmaciones, Juan está mostrando, ¿verdad?, aquello de lo cual nosotros damos testimonio, decimos, hablamos, si afirmamos. Sin embargo, ¿verdad?, en ese mismo texto, en el versículo 7 del capítulo 1, ya no tiene que ver con nuestra afirmación, con nuestro dicho, sino más bien con nuestra experiencia, si vivimos en la luz. En el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Y en el versículo 5 del capítulo 2, si obedecemos su palabra. Es decir, hay un contraste en lo que decimos, lo que afirmamos, lo que hablamos, versus la experiencia de vida.
Y fíjense que uno puede analizar estos dos sentidos, porque si nos volvemos de nuevo a lo cual decimos, estoy pensando, ¿verdad?, en el pensamiento obviamente de Juan y en aquellos que van a recibir su carta. Fíjense, si volvemos al versículo 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él y vivimos en la oscuridad, mentimos. ¿Se dan cuenta? Yo lo tengo separado en 3 esquemas. Si afirmamos, vuelvo al versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos, no tenemos la verdad. Versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, su palabra no habita en nosotros. Si afirmamos lo conozco, versículo 4, capítulo 2, y no obedecemos sus mandamientos, mentimos y no tenemos la verdad. Ojo, porque Juan no está desconociendo el pecado que obra en nosotros. Aquí hay una reflexión y un llamado de atención, ¿verdad?, a aquello que está oculto, y hace una confrontación definitivamente dura respecto de lo que decimos, respecto de lo que afirmamos, en contraste con lo que realmente somos. Por eso, de alguna forma los llevé a analizar estas expresiones. Si afirmamos, se reitera muchísimo, ¿no? Pero en cada afirmación hay un contraste en lo que decimos o en lo que afirmamos respecto de lo que es nuestra experiencia de vida. Si afirmamos que tenemos comunión y vivimos en la oscuridad, por ejemplo, y además que tiene su consecuencia, porque no solo, ¿verdad?, para Juan hay un problema de engaño y de mentira, incluso él usa la expresión, ¿verdad?, en el versículo, nos engañamos a nosotros mismos, sino que además hay una consecuencia definitiva, ¿verdad?, porque hacemos a Dios mentiroso. Él, y por eso yo a este sermón le llamé, ¿verdad?, la dualidad, ¿no?, la dualidad humana. Porque Juan no reconoce el problema que tenemos con el pecado. Fíjense, si nos vamos al otro bloque, al bloque no de lo que afirmamos, sino de lo que vivimos desde la perspectiva de la experiencia de vida. Fíjense en el versículo, como decía, ¿no?, en el versículo 7, si vivimos en la luz, tenemos comunión. Incluso en el versículo 7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero también dice, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará y nos limpiará. Y en el versículo 5, el capítulo 2 dice, si obedecemos su palabra. Fíjense que cada una de estas expresiones, el amor de Dios se manifiesta plenamente en nosotros. Hay un elemento común, ¿verdad?, como lo decía hace un momento, que tiene que ver con lo que experimentamos si vivimos, si confesamos. Incluso si pecamos. Y lo dice, ¿verdad?, en el versículo 1 del capítulo 2. Si pecamos, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él no está, ¿verdad?, abordando esta reflexión desde un planteamiento absolutamente abstracto, irreal, no reconociendo la fragilidad o la debilidad nuestra, sino que Él está poniendo, ¿verdad?, sobre la mesa lo que puede ocurrir al no reconocer definitivamente nuestra condición humana. Lo cual refleja, ¿verdad?, porque lo hace, ¿verdad?, recordando lo que Jesucristo hizo. Fíjense que ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 2 dice, Él es Jesucristo, ¿no? Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, es hermoso, ¿verdad? Y por eso que es tan pastoral, ¿verdad? Porque en su reflexión, Él está desafiando los corazones a reconocer esta dualidad, ¿verdad?, o esta máscara, o este engaño que muchas veces hay en nosotros, o esta apariencia, ¿verdad?, si afirmamos, dice,
de religiosidad o de espiritualidad, no reconociendo definitivamente, ¿verdad?, nuestra condición pecadora. Porque cuando plantea, ¿verdad?, el otro grupo de afirmaciones, él no solo plantea el desafío de vivir, ¿no?, de vivir en el versículo 7 del capítulo 1, de vivir en la luz o de confesar nuestros pecados, sino que incluso considera la realidad de nuestra condición pecadora. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el quebranto y en la humillación que debe haber en nosotros precisamente para reconocer nuestra necesidad absoluta, ¿verdad?, de la gracia y de la misericordia de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que Él se encarga exprofeso de recordar a este grupo de hermanos y de iglesia la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que importantísimo es, para subrayarlo, ¿verdad?, algo que a lo mejor en el mundo evangélico es reiterado, ¿verdad?, está siempre presente, pero que en definitiva necesitamos que se materialice en el día a día de nuestra vida. ¿Y cuál es ese? Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿no? Incluso un poco antes, ¿no?, dice, Dios nos perdona y nos limpia, ¿no? El amor de Dios se manifiesta plenamente en nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia. Tenemos comunión unos con otros. Pero a partir, ¿verdad?, del reconocimiento nuestro, sincero, quebrantado y humillado, de que somos pecadores, ¿verdad?, y que no necesitamos aparentar o afirmar o decir, porque lo que importa es realmente lo que hay en nuestro corazón. Uno podría pensar incluso que en el contexto de la gracia y de la misericordia, cuando él dice, hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen. En esa ternura, ¿verdad?, hay una firmeza. En ese amor pastoral de este hombre, ¿verdad?, hay una convicción tremenda. Ya basta de decir, ya basta de aparentar, ya basta de creer, te estás engañando a ti mismo en el fondo, ¿no? Y lo dice. Nos engañamos a nosotros mismos, el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es tan serio, ¿verdad?, esta apariencia, este cinismo muchas veces y esta hipocresía en nosotros, es tan fuerte para Juan que incluso, dice él, que le hacemos a Dios mentiroso. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Una de las cosas que cuesta mucho entender, queridos, es cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, se revela, se manifiesta, cómo la gracia de Dios y la misericordia de Dios llega en nuestra realidad humana caída, pecadora. Nosotros siempre hablamos, por ejemplo, de lo relevante del apóstol San Pablo. Del testimonio de vida cuando él encuentra a Jesucristo. Sin embargo, si usted lee Romanos 7, usted se va a dar cuenta que él también desnuda su corazón y su alma, y él habla del pecado que mora y que vive en él. E incluso él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago lo que debo hacer, sino lo que no debo hacer, eso hago? Miserable de mí. Y esta condición, ¿verdad? Por eso que el mensaje de Juan es súper duro. Esto se lo estoy escribiendo para que no pequen. Pero si pecan, confiesen sus pecados. Es relevante entender que la relación con Dios, ¿verdad?, solo es posible en el quebranto y en la humillación de nuestro corazón, entendiendo que somos pecadores. Esa es la contradicción, ¿verdad?, del Evangelio. Somos santos, pero pecadores. Somos justos, pero pecadores. Y es eso lo que nos cuesta entender. Y eso ha sido el problema de siempre. Hemos traído a esta mujer porque la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices tú, Jesús? ¿De quién estoy hablando? De los fariseos.
Esta mujer estaba pecando. Y tú sabes que la ley dice que hay que matarla. Es una mujer pecaminosa, adúltera. ¿Qué fue lo que hace Jesús? Estamos frente a una casta, a un grupo sacrosanto, probo, con un testimonio de apariencia, ¿verdad?, de integridad humana. Y Jesús, ¿verdad?, exclama de una manera sencilla, como es la palabra, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y fíjense que eran personas sinceras, eran personas religiosas honestas, porque curiosamente ninguno tiró una piedra. Curiosamente. Sin embargo, en esa sinceridad, en esa probidad, en esa integridad humana, fue imposible resistir, ¿verdad?, la palabra de Jesucristo. Es eso lo que está diciendo Juan. Por eso que él considera, ¿verdad?, en su reflexión, esta realidad nuestra, ¿verdad?, si pecamos. El problema es cuando tú te crees religioso. El problema es cuando tú te crees espiritual. El problema es cuando tú no reconoces, ¿verdad?, la necesidad que tienes de Jesucristo. Y cuando luchas y resistes, ¿verdad?, y hablas y dices, es tan grave, dice Juan, que le haces a Dios mentiroso. ¿Y por qué es tan grave? Porque reduce y minimiza el sacrificio de Jesucristo hasta el extremo de hacer a Dios mentiroso. Es como decirle, Dios, la verdad que no hay tanto pecado. Lo que tú dices es mentira. Mírame a mí. Es la expresión, ¿verdad?, de esa parábola que cuenta Jesús de una manera sencilla, de estos dos hombres que entran al templo a orar, el fariseo, ¿y quién es el otro? El publicano. Y el texto es rico en detalles, porque incluso Jesús relata, ¿verdad?, aspectos que pareciera no tener mucha importancia. Por ejemplo, la actitud. Parado delante del altar, te doy gracias, porque no soy como este. Jesús, tú sabes quién soy yo, ¿no? Tú sabes lo que yo estudié. Tú sabes lo que tengo, Jesús, ¿no? Y el otro hombre que estaba más atrás, y dice el texto que ni siquiera levantaba su cabeza, ni siquiera levantaba su cabeza. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mi corazón. No hay un tercer hombre. Una vez más nos enfrentamos a esta dicotomía, esta cosa que nos complica, porque ojalá que hubiera habido un tercero, un poco para acomodarnos, ni muy adentro ni muy afuera, pero solo dos. Y Juan, ¿verdad?, está impregnado de eso mismo, pero lo hace con esos hijitos, queridos hijos. Es un llamado. Incluso es tan tierno, dice, si pecan. Wow, Señor, esto es una locura. Es la preocupación de Dios por establecer una relación con nosotros a pesar de nuestro pecado. Porque podemos confesarlo. Y porque Jesucristo nos perdona y su sangre limpia nuestro pecado. Eso nos cuesta entender. Porque tiene que ver con a veces nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo o temor, no sé. De creer que lo podemos hacer bien, ¿se dan cuenta, no? Pero aquí lo que plantea Juan no es el hacer, sino es el ser. Porque el ser está vinculado a lo que Dios hace y transforma en nuestra vida. Y el perdón de Él, la gracia de Él, es la que transforma nuestra vida y nos hace ser, no hacer.
Entonces lo que hay implícito acá, ¿verdad?, es el reconocimiento, la humillación y el quebrantamiento de un corazón que necesita ser. ¿Por qué? Porque hay transformación en eso, hay un antes y un después. Ese antes y el después tiene que ver no con lo que yo hago ahora y lo que hacía antes, sino con lo que soy ahora, ¿verdad?, y lo que era antes. Y hay una diferencia tremenda. Y esa diferencia tremenda solo es posible a través de nuestra confesión, a través de nuestro quebranto, de nuestra humillación. Y esa es la paradoja. Porque en lenguaje humano, ¿verdad?, esto suena violento, cruel de Dios, que me quiere humillar, que me quiere... No. Por eso que Juan se encarga en los primeros versículos de recordarnos quién es Jesucristo y quién es Dios. Y él afirma, este es el mensaje, Dios es luz. Y lo vincula, ¿verdad?, con el capítulo 1 de su misma mano, ¿verdad?, que él escribió, donde habla de la vida, donde habla del verbo, donde habla de Cristo. En el fondo, ¿verdad?, lo que está planteando Juan es la proactividad de Dios de salir al encuentro del ser humano, del individuo, de la mujer, del hombre. Porque en él, ¿verdad?, prima absolutamente el anhelo y el deseo de restaurar una relación que el pecado ha roto. No hay crueldad. El juicio de Dios es un juicio de amor y de misericordia. Ese pasaje que leímos en el capítulo 3, versículo 19 de Juan, que lo leímos recién, fíjense que está poquito después de este tremendo versículo que conocemos en el mundo evangélico, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 19 plantea, ¿verdad?, definitivamente el concepto de la luz y de las tinieblas. Por eso que Juan aborda definitivamente, ¿verdad?, entendiendo la influencia que está llegando a la comunidad, lo relevante que es que esta verdad espiritual, teológica, divina, transforme la vida. Por eso que en el versículo 6 del capítulo 2, él hace una afirmación desafiante y estratégica, pero profunda. Fíjense lo que dice el versículo 6 del capítulo 2. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. ¿Y qué significa vivir como él vivió? O andar como él anduvo, dice la Reina Valera. Porque si queremos circunscribir, ¿verdad?, al hecho de vivir el hacer, es imposible morir. Porque vamos a morir, porque Jesús murió. Entonces, si lo vinculamos con el vivir, hay que morir. Pero es imposible morir si antes no soy. Porque Jesús, para morir, primero era hijo de Dios. Esa fue su condición. De lo contrario, él no podría haber muerto. Y su experiencia de ser hijo de Dios, este alfarero que se hace barro, ¿verdad?, le permitió vivir esa experiencia humana, no solo en los 2 últimos años o 3 años, sino que desde el mismo momento en que fue encarnado. El autor de la vida, el creador de todo, el verbo de Dios, envuelto en pañales. Por eso que Juan, ¿verdad?, establece este principio. Tú dices que estás en él. Incluso, un poquito antes, tú dices que lo conoces. Tú lo conoces. ¿A quién conoces? ¿Cuál es tu Dios? El mensaje es fuerte. Porque Juan plantea, ¿verdad?, condiciones para estas afirmaciones, consecuencias. Fíjense, vincula, miren qué fuerte lo que él escribe, vincula, ¿verdad?, esto de decir que lo conocemos, lo vincula con la comunión, lo vincula, ¿verdad?, con el perdón de Dios,
lo vincula, ¿verdad? Incluso con el amor de Dios, versículo 5, capítulo 2, que se manifiesta en nosotros. Es decir, el afirmar que lo conozco me tiene que hacer entender definitivamente que requiere una vivencia. No basta que tú digas, no basta que yo diga que lo conozco. Y para vivir esa experiencia, yo tengo que humillarme. Señor, perdóname, te necesito y me quebranto en tu presencia. Te confieso mi pecado. Pero ¿qué pecado? Si yo soy muy bueno, ¿qué pecado? Yo jamás he engañado a mi señora. Lo que trabajo, mi señora sabe cuánto gano, va a la casa, salgo a pasear los perros, voy al supermercado. En mi trabajo todos me quieren, todos me respetan, tengo un buen testimonio. Fíjense que este elemento que yo lo comparto con esta ironía tiene que ver con la esencia del Evangelio, porque cuando vemos las experiencias de Jesús, Él abordó también esto. ¿Se acuerdan del joven rico? Es exactamente lo mismo. Acabo de mencionar el caso de la mujer adúltera. Es exactamente lo mismo. Nicodemo, Juan capítulo 3, cuando va a visitar a Jesús en la noche y le dice a Jesús, mira, sabemos, ¿verdad? Sabemos. Y quiso entrar en un diálogo con Jesús. Y en su diálogo, al final, este hombre Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo se hace? Del sabemos, ¿no? Esa postura de repente un poco intelectual, ¿verdad? Autosuficiente, sabemos. Miren, abran su Biblia en Juan 3. Yo sé que la tienen abierta, así que Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Una aproximación sincera, absolutamente sincera. Dejemos al lado, ¿verdad?, esto de que fue en la noche, que a lo mejor tenía vergüenza porque era un fariseo, en fin. Pero la expresión, ¿verdad?, de Nicodemo es sincera. Hay un reconocimiento. Él no se acerca, ¿verdad?, de manera déspota, indiferente. Hay un reconocimiento que en ese hombre, ¿verdad?, con el cual está conversando hay algo especial. Hay algo diferente. Y eso le atrae. ¿No? Es como que cuando alguien va a buscar una dirección, ¿verdad? Y uno empieza a mirar la numeración o a tocar los timbres, ¿verdad? O sube a un edificio, anda buscando. Pero va precisamente con este planteamiento tan humano, sabemos. Jesús le habla de lo que significa nacer de nuevo, ¿no? Incluso Él le plantea definitivamente, Nicodemo, Jesús, oye, ¿cómo voy a hacer para entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Que pudiese parecer trágico, cómico, funny, ¿no? Freak, lo que ustedes quieran. Pero lo que hay ahí, hermanos míos, y esto es lo relevante y esto es lo que emociona, es cómo nuestra naturaleza humana busca. Aleluya, Señor, busca. Eso a mí me emociona porque en esa búsqueda Dios sale al encuentro. No hay un reproche. No hay un reto de Jesús. Hasta tal punto que el hombre queda impresionado y le pregunta a Jesús, cuando escucha a Jesús, lo que significa nacer del Espíritu. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hace eso? Se cayó la estructura humana. Y eso es lo que necesitamos, queridos. Que se nos caiga nuestra estructura, nuestra rigidez, nuestro temor, ese pecado, ¿verdad?, que nos rigidiza. Ese orgullo, ¿verdad?, que de alguna forma quiere contener, ¿no? Quiere parar, que no se venga todo abajo. Cuando lo que Dios quiere es que se venga abajo. Pero no para que nos destruya. Por eso Juan dice, si tú confiesas, si yo confieso, Él es justo. Fíjense que en esa expresión, Él es justo, es exactamente lo mismo que encontramos en Pablo en el capítulo 3. Cuando Pablo dice que Él es el que justifica, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces cuando tú confiesas, cuando yo confieso, ¿verdad?, obra la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, porque Él es el que perdona, Él es el que limpia, Él es el que justifica. Por eso que es maravilloso este mensaje, porque de una manera profunda, increíble, convive lo natural, ¿verdad?, nuestra condición con lo sobrenatural que tiene que ver con la obra de Dios. Por eso que para Juan es fundamental el entender que tenemos que salir, ¿verdad?, de esta plataforma que tiene que ver con lo que decimos, que tiene que ver con lo que aparentamos, que tiene que ver incluso con lo que creemos. Porque Juan dice, nos engañamos a nosotros mismos, para pasar, ¿verdad?, a la otra plataforma donde incluso está concebido que pequemos, con la diferencia, ¿verdad?, que debemos confesar y humillarnos, porque hay perdón, hay gracia, hay misericordia. Hasta tal punto, ¿verdad?, que Jesús le dijo a esa mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es el mismo mensaje. Es el mensaje de Pablo, ¿verdad?, cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Él, si no estuviera Jesucristo, esta carta no existiría. ¿Cómo podía terminar esta carta, Juan? Cuando cantábamos al comienzo yo me emocionaba. Bueno, yo me emociono siempre. Cómo a través de los siglos, millones y millones, hombres y mujeres, distintos estratos socioeconómicos, distintas culturas, distintas situaciones, alaban y han adorado y han exaltado el nombre de Dios y de Cristo. Esto lo que hicimos al comienzo, que fue tan maravilloso, especial, que hoy día se hace en otras latitudes, en otras condiciones, que se hizo hace 100 años atrás, hace 200, y que marcó la vida. Aquí hay poder. Aquí hay algo, hermanos míos, que no es engaño y que no es mentira. Por eso clamemos a Dios que nos ayude a entender, ¿verdad?, este mensaje que está escrito de una manera tan sencilla pero tan profunda en esta carta de Juan a estos hermanos. Hoy día nosotros la estamos leyendo, imagínense, y el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Si pecaste, porque eres pecador, y si dices que no eres pecador, le haces a él mentiroso. Pero si pecaste, confiesa, quebrántate, humíllate, porque hay perdón, hay novedad de vida, hay restauración, hay transformación, porque hay un Dios de misericordia y de gracia. Hasta tal punto, dice Juan, que el amor de Dios, ¿no?, y lo dice, que el amor de Dios se manifiesta en nosotros. No sé si lo puede, ¿no? Versículo 5 del capítulo 2. Si obedecemos, el amor de Dios se manifiesta plenamente. Fíjense, si obedecemos. Si obedecemos. No hay otra condición para llegar a Dios.
No hay otra condición para ser transformados. No hay otra manera de vivir esta vida plena por la cual vino Jesús a la tierra. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Te quiero invitar a inclinar la cabeza, a cerrar sus ojos. Vamos a ver.